Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de experimentos. Esto es el Simon Says, un Simón dice, un juego que tiene un montón de años, pero os puedo decir que es súper entretenido y lo hemos hecho nosotros. En este caso he usado un Late Panda, pero nos aconsejó para este proyecto usar este aparato. Realmente es un mini ordenador con funciones de Arduino, y si estáis metidos un poquito en la electrónica los conoceréis, y si no, ya os digo yo, son pequeñas plaquitas que podemos hacer un montón de proyectos con él. Por ejemplo, este es el Nano, que es el que yo aconsejo para este proyecto, pero si queréis os podéis comprar el 1 o hasta una Raspberry Pi, que ahí ya digamos que tenéis un mundo abierto a vuestros pies para realizar proyectos de electrónica, de programación y de todo. Este es el programa, os lo dejo en la descripción del vídeo y simplemente tenéis que copiarlo y pegarlo en el programa de Arduino. Todo esto es gratuito y es para Windows, así que no tendréis problema. Este es el esquema eléctrico, muy atentos porque tendremos que seguirlo al pie de la letra. Puede parecer un poco complicado, pero realmente es bien sencillo, simplemente hay que replicarlo todo 4 veces, puesto que hay 4 pulsadores y 4 luces LED, que para ello usaremos una tira LED RGB. Los cablecitos de colores, así no nos liaremos. Esto es aéreo, o mejor dicho provisional, para no hacerlo todo y luego ver que no funciona o hemos cometido algún error. Alimentamos y ahí comienza la secuencia y comienza el juego. Perfecto, funciona, detecta cuando lo hacemos bien y detecta cuando lo hacemos mal. Por lo tanto, ahora ya podemos seguir y hacer el montaje. Lo vamos a hacer en una especie como de bandeja de plástico, pero esto lo podemos hacer en cartón, madera, aluminio, lo que queramos. Ahora os voy a decir un life hack que hemos visto bastante en el canal, pero seguro que si no lo conocéis os quedaréis alucinados. Para cortar plástico, una Dremel y un disco de papel. Simplemente un disco de papel será capaz de hacer los cortes y luego le pegamos una lijadita para quitar las imperfecciones y ya está, ya hemos hecho el huequito. Como veis queda bastante chulo, pero lo dicho, esto es una aberración, usar un Late Panda que es bastante caro para este proyecto. Es que por ejemplo el Arduino Nano tiene suficiente potencia como para encender, apagar un LED, hacer una cerradura por huella dactilar y hasta hacer el minijuego del Tetris. O sea que imaginaros el Simon Says, que esto es básicamente coser y cantar para un Arduino Nano. Así que un Arduino 1 o una Raspberry Pi, vamos, eso es una auténtica pasada lo que podemos hacer. Esta es la tira de diodos LED que vamos a utilizar. Funciona a 5 voltios, así nos eliminamos el tema de poner resistencias y además como tiene pegatina en la parte trasera lo pegamos sin problema. ¿Cómo se activarán las luces? Mediante el cable de 5 voltios que irá a las salidas del Arduino, y los comunes serán los negativos. Así que ya tenemos puesto todas las señales y ahora los comunes son, pues depende del color que sea. Aquí tenéis una tabla, si queréis verla más detenidamente la pausáis y sabéis qué cablecitos tenéis que puentear. Pues para el rojo el red, pero por ejemplo para el amarillo es el red y el green el que tendríamos que puentear. Y el cable negro que estáis viendo que estoy pelando son los comunes que irán unidos entre todos los diodos LED y también con los comunes de los botones, ya que los botones también tenemos que conectarlos, pero en este caso a las entradas del Arduino. Por lo tanto, los LEDs a las salidas y los botones a las entradas. Y simplemente ahí estamos poniendo el zumbador, que también tiene que ir en común con el cable negro y también a una salida que será la de la señal acústica. Fijamos el zumbador a la carcasa con silicona caliente y ahora os pondré un resumen de los cables, cómo tienen que ir conectados. Ahí lo tenéis, y si no en la descripción del vídeo están y no hay pérdida. T01, vamos a alimentar y a ver si funciona, que debe ir, porque creo que lo hemos hecho todo bien y correcto, se ilumina y podemos empezar a hacer el test de memoria, a ver qué tal se me da. Yo creo que este juego parece muy simple, pero os puedo asegurar que es muy complicado porque tiene infinidad de secuencias y es muy largo. Realmente vas a quedar tú vencido antes que el Simon Says se quede sin capacidad para seguir reproduciendo estos ciclos luminosos. Si te ha gustado, recordad dejando un gran like y en la descripción tenéis todos los enlaces.